La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Juan Antonio García Villa es miembro del Consejo de la Judicatura en representación del Congreso de Coahuila. Nos acompaña vía telefónica. Licenciado, gracias por aceptar esta charla en Contextos. Le saludamos Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Gracias a ustedes, Juan. Mucho gusto en tener la oportunidad de conversar con ustedes y su amplio auditorio. Igualmente, licenciado. Y bueno, pues para que comente con el auditorio sobre este fraude a Infonavit, considerado ya como el escándalo más grande en la historia del Poder Judicial del Estado. La semana pasada, nuestro colaborador Carlos Arredondo Cibaja hablaba precisamente del escandaloso escándalo de esta situación que, pues, en el caso de Coahuila, otorga un papel protagónico en un problema de este fraude en el Infonavit que involucra a varios estados del país, pero en el caso concreto de Coahuila, el 38% de los casos hasta ahora detectados fueron procesados en nuestra entidad. ¿Qué podría comentar con el auditorio, licenciado? Bueno, que efectivamente fue un alto número de expedientes tramitados en juzgados civiles de Coahuila, y que un alto número de esos casos ni siquiera corresponden a viviendas o acreditados residentes en el estado de Coahuila o viviendas ubicadas en el estado de Coahuila. Usted llamó un caso de escándalo escandaloso, porque efectivamente es un alto número de los juicios especiales hipotecarios que se tramitaron por apoderados del Infonavit, siguiendo un procedimiento, pues vamos a llamar tortuoso. Yo hice un cálculo del número de expedientes tramitados de esta manera, y son más o menos, según pudiera haber algún error, etcétera, 62,686. Hay que realizar documentación abundantísima. Se calcula que solamente las investigaciones especiales que se realizaron comprenden una documentación que va de alrededor de los 65,000 hojas. Entonces no resulta fácil señalar los números gruesos. Lo digo porque se ha hablado de cientos de miles. Yo no creo que en el caso de Coahuila lleguen a 100,000. Reitero, según mis números, deben ser más o menos 62,686, de los cuales 48,934 se desahogaron en 4 juzgados de Torreón, lo cual es público, y 13,752 en los juzgados, en el juzgado civil de Sabina, que en uno mixto ubicado en el Ciudad de Parra. Licenciado, ¿qué tanto se justifica esto que dice la Judicatura, que alega que la razón para no haber interpuesto las demandas contra los 6 jueces y 12 secretarios implicados en el fraude del Infonavit obedece al tamaño de los expedientes por el excesivo número que asciende a 100,000 créditos ilegales que se les imputa haber concedido a esos funcionarios del Poder Judicial coahuilense? A ver, no. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando se detectaron estos casos totalmente irregulares, y justo después describo en qué consistía la irregularidad, lo primero que se ordenó por parte del Consejo de la Judicatura llevar a cabo una investigación especial que, por cierto, a pesar de lo voluminoso de los casos, se realizó en un tiempo pues más que razonable. Lo primero que procede a hacer por parte del Consejo de la Judicatura, que es un órgano disciplinario del Poder Judicial, es determinar administrativamente en qué posibles irregularidades incurrieron los indiciados, pues, no los responsables de estas acciones.
porque el Consejo de la Judicatura solo aplica medidas disciplinarias, no es Ministerio Público, no determina si hubo o no delitos, sino solamente faltas de carácter administrativo. Determinadas las irregularidades, lo que se resolvió en cada uno de estos casos fue dar vista al Ministerio Público, es decir, de que quien tiene a su cargo la determinación de si hay delito o no, pues es el Ministerio Público. Ahora, dar vista al Ministerio Público de casos que comprenden documentalmente 60,000 hojas, con el número de copias que hay que sacar, pues no resulta fácil hacerlo, ¿no? Es a lo que se refirió el Consejo de la Judicatura cuando se señaló que no había presentado las demandas. No le correspondía en este momento procesal presentar tales querellas o demandas, sino simplemente le dijo al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Especial Anticorrupción, pero también a la Fiscalía General, he detectado irregularidades que estoy resolviendo desde el punto de vista administrativo. Te avanzo, te adelanto que es posible que haya delitos sancionados en los términos de la legislación penal. Esa es la situación, ¿eh? Ahora, para darle un marco de referencia al auditorio que no está familiarizado con este fraude al Infonavit, ¿nos podría dar un contexto de cómo es que funciona este mecanismo con el que operaba el fraude? Sí, mire, el Infonavit otorga créditos para la adquisición de vivienda. Algunos de los acreditados por X o Z dejan de elaborar en el centro de trabajo donde se les hacen los descuentos de sus créditos, o dejan por alguna razón de pagar el crédito que se les concedió, entran en rezago, y este rezago se extiende por varios meses y pues ya no recibe el Infonavit los pagos o abonos de los créditos otorgados. Debe haber en todo el país cientos de casos, cientos de miles de este tipo de casos. Yo entiendo que se le vuelve un problema al Infonavit demandar uno por uno los casos de adeudos con rezago, del adeudo que se tiene. Licenciado, se está escuchando ahí un pitido del teléfono celular. Ajá, bueno. A ver, lo escuchamos. Bueno. Sí, adelante. Sí. Le decía pues que lo que hicieron los abogados con los que seguramente contrató sus servicios Infonavit es presentar demandas colectivas. Presenta una demanda que involucra a 800, a 1,000, a 1,500 demandados. Lo primero es que los jueces no determinaron su competencia por razones de territorio, porque no es correcto, no es procedente, ni se justificó en el auto de admisión que tuvieran competencia para conocer y resolver sobre adeudos de Chihuahua, de Quintana Roo, de Sonora, de Sinaloa, de Nuevo León. No fue lo correcto. Bueno. Luego, además, tampoco establecieron que se configurara lo que jurídicamente se llama el consorcio pasivo necesario, es decir, ¿por qué te admito una demanda colectiva si no hay razones para que los demandados hayan actuado de esta manera? Se necesitó haber sido una demanda individuo por individuo, persona por persona, deudor por deudor, a menos que se comprobara que en el trámite del crédito hayan actuado de forma colectiva. Tampoco examinaron los jueces que se configurara esta situación.
Luego siguieron un procedimiento sumarísimo porque no investigaron el domicilio, muchos, pues la mayor parte de los domicilios eran fuera de Coahuila, como para emplazar o notificar correctamente a los demandados. Y lo hicieron de edictos que se publican en la página del Tribunal del Poder Judicial y que hicieron a través de 3 publicaciones sucesivas en el periódico oficial del Estado. Imaginemos que un deudor del Infonavit de Chihuahua, de Quintana Roo, ni idea tiene de que está siendo demandado y que la demanda, como no lo localizaron, se publicó en el periódico oficial del gobierno del Estado de Coahuila. Eso fue suficiente para que los declararan en rebeldía y ya fue muy fácil que los juicios terminaran normalmente entre 6 u 8 semanas, lo cual es muy raro, muy extraño, nunca sucede así con esa premura. Y finalmente, pues el juicio terminó con una sentencia condenando a los deudores. En la mayor parte, en la inmensa mayoría de los casos, ni siquiera supieron que se estuviera desahogando un juicio especial hipotecario en contra de ellos por adeudos al Infonavit. En eso consistió. Sin embargo, licenciado, el hecho de que estos 6 jueces y 12 secretarios implicados en el fraude de Infonavit hayan sido separados de sus cargos desde diciembre, ¿es una medida suficiente o qué sigue después? Digo, nada más la separación del cargo y no va a haber algún seguimiento o alguna responsabilidad más allá. La separación del cargo es porque el Consejo de la Judicatura lo que resolvió fue iniciar el procedimiento administrativo para dar oportunidad a que las personas involucradas lleven a cabo su defensa. Por lo pronto es lo que corresponde al aspecto administrativo, que es únicamente lo que tiene competencia el Consejo de la Judicatura. El aspecto penal, si ocurre, se ventilará ante las autoridades que tienen competencia en esta materia. Entonces, el Consejo de la Judicatura resolvió separarlos porque conforme a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado está prevista esta posibilidad, no solo para que tengan tiempo de llevar a cabo su propia defensa, sino para evitar que los casos se contaminen e incluso darles facilidades, porque como se establecen en las propias resoluciones del Consejo de la Judicatura, mientras estén en esa situación, se les otorga una proporción de sus propias percepciones, o sea, un 30%, siguiendo en esta fórmula lo que hace el propio Consejo de la Judicatura Federal ante casos similares, para que los involucrados se defiendan, tengan oportunidad de hacerlo y para que no se contamine el procedimiento con su propia actuación como jueces o secretarios, se les separa, pero no se les deja en una situación económica apremiante, sino que se les concede un 30% de los salarios que tienen asignados. Ahora, licenciado, antes de este escándalo del fraude al Infonavit, ya Coahuila había sufrido otro escándalo en el Poder Judicial con el asunto de FICREA y una inversión millonaria en fondos precisamente a través del FICREA que pues se esfumaron, desaparecieron y no pasó absolutamente nada. ¿Qué posibilidades hay que en este fraude al Infonavit también quede impune? Bueno, primero hay que distinguir. El escándalo al que usted se refiere no es estrictamente de tipo de corte jurisdiccional. Es un escándalo, una irregularidad de carácter administrativo por un mal o indebido manejo de los recursos que integran los fondos que tiene el Poder Judicial del Estado. No se refirió a la impartición de justicia por parte de los magistrados o jueces. Son de naturaleza muy diferente. No estoy limitando el de FICREA, pero es de otro tipo. Muy bien. ¿Y qué podemos esperar los coahuilenses? Es decir, ¿cuál es el futuro que usted prevé a este fraude al Infonavit? Bueno, que el Consejo de la Judicatura y los
propios involucrados lleven sus casos y de tal manera que esto se concluya con una sanción si efectivamente se les encuentra responsables de este tipo de irregularidades, o con una exoneración si logran demostrar que no incurrieron en irregularidades. Pero es tan abrumadora. No quiero adelantar, simplemente en ese estado se encuentra el procedimiento de carácter administrativo que en este momento sigue el Consejo de la Judicatura contra las personas involucradas. Claro. ¿En qué puede terminar? Si son responsables y se les encuentra responsables, pues puede terminar en su destitución y en su inhabilitación, pero no queda ahí. Entonces tendrá que intervenir la Fiscalía General o la Fiscalía especializada en actos de corrupción para continuar con el aspecto penal de estos casos. Muy bien, diputado Juan Antonio García Villa, miembro del Consejo de la Judicatura en representación del Congreso de Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. No, al contrario, a ustedes, y pues muchas gracias por interesarse en este tema. Me preguntaba usted de manera insistente al final en qué puede terminar. Tiene que terminar en algo. Claro. No en el carpetazo. O se les exonera o se dicta la resolución que corresponda, reitero, en términos administrativos. Definitivo. Muy buenos días, licenciado. Gracias, buenos días.